Vamos a ver diferentes temas y diferentes puntos relativos a los aspectos legales de Internet en la tarde de hoy. El primero de ellos, que es un poco el más aburrido, pero no por ello el menos importante, son los datos de carácter personal, la protección de datos de carácter personal. Como muchos conoceréis, en los últimos años, hace un par de años, hubo un cambio normativo en el ámbito de la protección de datos de carácter personal, porque la normativa estaba regulada de forma independiente por cada uno de los países, y en el ámbito europeo unificaron esta normativa y lanzaron un reglamento que unificaba unos principios básicos, porque no regulaba tampoco todos los aspectos, pero sí marcaba una regla de mínimos, por así decirlo, dentro del ámbito europeo relativo a los datos de carácter personal. Esta normativa era únicamente aplicable en el espacio económico europeo, en Europa, pero dado que muchos de los servidores de datos y muchas de las empresas, porque al final vivimos en un mundo globalizado, Internet es un mundo global, pues también afectó a otros territorios como pueden ser Estados Unidos o como pueden ser los países de América Latina, por lo que se considera, o se consideró en su momento, y ahora que ya lleva unos años de aplicación, se considera la norma básica, por así decirlo, de protección de datos de carácter personal, ya que ya en el ámbito de Europa, pues todos los países lo han tenido que adoptar, no ha quedado más remedio porque la regulación incluye a todos los países, pero también en otros ámbitos, como puede ser América Latina, pues diferentes países lo toman como referencia o como punto de partida para sus regulaciones propias. Antes de ver algunos de los aspectos que se regulan, lo primero que tenemos que tener claro es qué se considera un dato de carácter personal. ¿Qué son los datos de carácter personal? Bueno, pues los datos de carácter personal son datos que pueden afectar a dos ámbitos. La regulación relativa a datos de carácter personal y la protección de datos regula dos aspectos. El aspecto propiamente de los datos, es decir, de la información que veremos a continuación qué se considera y ejemplos de datos personales, como también lo relativo a la intimidad, porque al final el derecho a la intimidad es un derecho recogido constitucionalmente, en el caso de la Constitución de España, pero también en la Constitución de la mayoría de los países, que protege a la persona de las intromisiones ilegítimas en la vida, tanto privada como familiar, como en algunos aspectos en el ámbito laboral. Luego veremos algunos elementos que pueden afectar también a la intimidad laboral, que también se protege. En el ámbito de los datos de carácter personal, tenemos que tener en cuenta que garantiza a la persona sobre el control, el uso y el destino que se va a dar a esa información, y se impide un trato ilícito y agresivo, protegiendo la dignidad y el derecho del afectado. Pero para tener claro, ¿qué es un dato de carácter personal? Bueno, pues todo el mundo tiene claro que un dato de carácter personal es, por ejemplo, pues su nombre y apellidos. Pero aparte hay otros muchos elementos o muchos otros ámbitos que también se consideran datos de carácter personal y tienen esta protección. Esta protección que afecta con especial relevancia al ámbito tecnológico, al ámbito de Internet, pero también puede afectar a cualquier otro ámbito tradicional. Si nosotros nos hacemos una tarjeta de puntos, por ejemplo, o nos hacemos una tarjeta de socio de un supermercado en el ámbito, pues en cualquier tienda que vamos a comprar, esto también es un dato de carácter personal y también está protegido por esta normativa. Es decir, esta legislación es aplicable tanto a los aspectos tradicionales como a los aspectos tecnológicos o de Internet. Bueno, pues datos de carácter personal concretamente son aquellos datos relativos a la identificación, como pueden ser nombre, domicilio, el teléfono, correo electrónico, la firma, muy importante, la fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, datos laborales, cuál es nuestro puesto de trabajo, dónde trabajamos, el correo electrónico del trabajo y el teléfono del trabajo, que aunque sea un correo electrónico empresarial o un teléfono que nos dan en la empresa, también se considera dato de carácter personal porque es una forma de contactar con nosotros. Los datos patrimoniales, por supuesto, la información fiscal, ahora que estamos en época de declaración de la renta, la información fiscal es un dato de carácter personal de gran relevancia. Todo lo relativo con las cuentas bancarias, con nuestros ingresos, el historial crediticio, los académicos, vosotros como estudiantes, vuestra trayectoria educativa, las certificaciones, incluso en algunas ocasiones las notas, se consideran un dato de carácter personal. Por supuesto, datos que van relacionados con nuestra intimidad, los datos ideológicos, religiosos, políticos, de sindicatos, todos los datos de salud, especialmente ahora en la situación que estamos viviendo del coronavirus, la situación de crisis sanitaria. Yo al principio un gran dilema
respecto a la protección de datos de carácter personal, porque al final, por ejemplo, imaginaros una empresa que hay una oficina con 10 personas. Si una de las personas se ponía enferma, se daba la situación de que si enfermaba y se creía o se confirmaba que tenía el coronavirus, por proteger también la salud del resto de trabajadores que han trabajado con esa persona, había que informar. Entonces, al final, a las personas que habían tenido contacto con esa persona había que informarlas. Y existió la duda de si se estaba transgrediendo su intimidad por compartir que una determinada persona estaba infectada y que, por tanto, pues sus contactos cercanos pudieran pues estar pendientes de los síntomas o poder aislarse, poder hacerse la prueba, bueno, lo que correspondiese en cada momento según el protocolo sanitario. Bueno, pues estos datos de salud son un dato además especialmente protegido por la normativa de protección de datos y en este caso hubo que sacar unas notas aclaratorias en las cuales, si bien por supuesto se seguía protegiendo este dato de carácter personal, que es el dato de la salud de la persona, la realidad es que se flexibilizaba de algún modo intentando buscar el evitar, aunque fuera en cierto modo evidente, identificar la enfermedad con una persona en concreta. En el ejemplo que os ponía de una oficina con 10 personas, pues al final era evidente que si se comunicaba por parte de la empresa a los trabajadores que uno de los trabajadores había enfermado y que tuviesen la precaución debida o siguieran el protocolo correspondiente en relación con el coronavirus, pues si de las 10 personas de la oficina solo había 9 allí, pues evidentemente el sentido común hacía saber quién era la persona que podía estar infectada. Entonces, de un modo o de otro lo estabas diciendo, pero bueno, de esa forma al menos se protegía la salud de los terceros sin quebrantar de alguna forma la intimidad o la protección de estos datos de carácter personal de la persona enferma. Entonces hay que ponderar también estos derechos. Existe, por supuesto, la protección a la intimidad y a los datos de carácter personal, pero hay ocasiones en que hay otros derechos que tienen también una gran relevancia y hay que ponderar la limitación que tiene cada uno de los derechos para que un derecho no se superponga con el otro. Al final hay que convivir los derechos y la finalidad tiene que ser positiva y una finalidad conjunta. ¿Qué más consideramos dato de carácter personal? Bueno, pues dato de carácter personal son características personales. El grupo sanguíneo, la huella digital, que ahora está tan de moda, por decirlo de alguna forma, en la mayoría, por no decir en todos los smartphones, el poder de desbloquear el teléfono con la huella digital, incluso efectuar pagos. En algunos centros de trabajo, el fichar, el que se registre la entrada y la salida en el centro de trabajo a través de la huella. Esta huella digital es un dato de carácter personal que además tiene especial protección. Lo veremos más adelante. Es un dato de carácter personal también, características físicas y también lo relativo a la vida y hábitos sexuales, origen étnico y racial, pues todo lo referente a las cuestiones que delimitan a una persona en concreto. Dentro de todos estos datos de carácter personal y todas estas categorías que veíamos, tenemos algunas categorías o algunos datos que se consideran datos especialmente protegidos, datos que gozan de una protección especial y, por tanto, las exigencias y los requisitos formales asociados a los mismos para protegerlos y para que no se hagan públicos, para no compartirlos con terceros, son muchos más estrictos. ¿Cuáles son estos datos o estas categorías? Bueno, pues son las referentes a ideología, a la afiliación sindical, las relativas a religión y creencias, origen racial, salud, vida sexual y los datos genéticos y biométricos. Biométrico, por ejemplo, es lo que comentábamos de la huella digital. Es un dato que se considera biométrico y, por tanto, es un dato de especial protección en lo relativo a la protección de datos de carácter personal. Vale. Los datos personales tenemos que tener en cuenta que, aunque en el ámbito tecnológico, en el ámbito de Internet, pues lo más frecuente es que nosotros los compartamos cuando nos registramos en cualquier página web, pues al final viene un formulario, facilitamos unos determinados datos personales y al final del cuestionario pues vienen los rollos legales, como lo llama mucha gente, que nadie se lee, todo el mundo le da a aceptar y bueno, pues tiramos para adelante. Vale, pues tenemos que tener en cuenta que en ciertas ocasiones los datos personales que facilitamos no solo son nuestros. Por ejemplo, imaginaros las páginas web o las compañías telefónicas que por recomendar a un amigo que se dé de alta con ellos, que se cambie de compañía telefónica y se haga cliente de ese operador, te dan 20 euros, te descuentan 20 euros en la factura a ti y 20 euros a tu amigo.
Entonces, tú le facilitas el dato a la operadora telefónica del correo electrónico y el teléfono de tu amigo para que le manden la publicidad y si se cambia te dan esa recompensa. Tú estás dando un dato de carácter personal de un tercero, no es un dato propio. Por lo tanto, esa protección de datos de carácter personal también afecta a estas cesiones de datos realizadas por terceros y que hay que realizarlas en teoría con la autorización debida. Por lo tanto, ¿cuál es la protección de los datos de carácter personal? ¿Cuál es la protección de las diferentes procedencias? Bueno, pues tenemos diferentes fuentes de procedencia. Los datos propios del propio interesado, o en el caso de que pueden ser menores, o en el caso de que pueden ser empresas, los representantes legales, de otras personas físicas distintas del interesado, como podríamos ver el ejemplo del amigo que tú facilitas el dato, o fuentes accesibles al público. Pues, por ejemplo, fuentes accesibles al público, los boletines oficiales del Estado, de las comunidades autónomas. Imaginaros que ahí aparece que os han puesto una multa, os han mandado la carta, no os han podido localizar, pues se publican ahí los datos personales. Pues eso también puede ser una fuente de procedencia en los datos. Es importante que tenemos derecho a conocer, es un derecho y es una obligación de aquellos que realizan el tratamiento de los datos de carácter personal, sea de manera electrónica, como decíamos, o sea de manera tradicional, el conocer el origen, de dónde se han obtenido esos datos, quién es el responsable del tratamiento y cuáles son los derechos que tenemos en relación con esos datos de carácter personal para poder pues utilizarlos o tener un tratamiento concreto. Como cuestión que cambió completamente la regulación relativa a los datos de carácter personal, como os habéis dado cuenta vosotros en vuestros propios trámites, hasta hace unos años, concretamente cuando entró en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la directiva correspondiente que venía de Europa y que regulaba y marcaba los principios básicos, principalmente en Europa, pero también ha sido utilizada por países de América Latina como referente. Anteriormente, cuando tú te registrabas, pues, por ejemplo, en Facebook o te registrabas en Amazon, tú rellenabas el formulario, nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, dirección, pues edad, género, pues todos los datos que te pudieran consultar. Y al final venía una línea. Acepto expresamente la política de privacidad y los términos y condiciones de la página web, ceder mis datos personales, tararí, tarara. Y venía marcado, venía la casillita y venía ya marcada. Tú le dabas a aceptar sin leerte eso, con la mayoría de la gente no se lo leía y se registraba. Bien, pues desde que entró en vigor esta normativa europea, esto cambió radicalmente. Antes, esta información podía venir premarcada la aceptación y tú no tenías que hacer nada respecto a eso. Ahora es todo lo contrario. Tú tienes que marcar voluntariamente y de forma concreta esa casilla aceptando los datos de carácter personal. Es decir, anteriormente el formulario, lo normal era que esta información apareciese al final del todo en letra pequeña y que casi ni lo leyeses, tú tirabas para adelante y aparecía incluso la casilla en sentido contrario. Si no desea que se utilicen sus datos de carácter personal, marque esta casilla. Y entonces lo normal era pues, que la gente ni se lo leía, nadie marcaba la casilla y hacías un trato normal. Con la nueva normativa que hay que dar un consentimiento expreso y explícito, esa casilla cambió de lugar, esa información cambió de lugar a la posición justamente anterior a aceptar, a finalizar el formulario, y la casilla ya no podía venir premarcada, la tenías que marcar tú personalmente. En consecuencia, pues por eso le daban mayor relevancia y una posición mucho más visible, porque hay que dar ese consentimiento expreso. Desde hace un par de años, la normativa de protección de datos de carácter personal exige que haya un consentimiento expreso por parte del interesado para el tratamiento de los datos de carácter personal. No se puede utilizar la coletilla de si no te niegas, los utilizo. No, te tengo que autorizar de manera concreta y expresa a utilizarlos. De igual modo, en algunas empresas y con determinados requisitos y características que veremos más adelante, se creó la figura del delegado de protección de datos. Una figura que si vais a crear una empresa en el ámbito de los emprendedores o si queréis ser responsables pues, de aspectos tecnológicos o de aspectos relacionados con Internet en alguna empresa, puede darse la situación de que os propongan, os exijan que seáis el delegado de protección de datos y, por tanto, sea relevante que tengáis conocimiento sobre estos aspectos, porque al final
estos elementos de la protección de datos personales y sobre todo todos los aspectos relacionados con el ámbito legal de Internet los vivimos como usuarios, pero también podemos vernos en la situación de vivirlos desde el otro punto de vista, de vivirlos desde el punto de vista del empresario. Bueno, pues en algunas empresas se exige la figura del delegado de protección de datos. ¿En qué empresas existe la obligación de designar un delegado de protección de datos? Bueno, pues no es obligatorio en todas las empresas. Al principio muchas empresas creyeron que sí y se montó una revolución de tener que contratar a una persona o darle esas funciones a una persona concreta, pero la normativa aclara que única y exclusivamente es obligatorio, el resto lo puede tener si quiere, en aquellas empresas cuyo tratamiento lo lleve a cabo una autoridad o organismo público, es decir, empresas públicas, lo cual en principio pues, no nos afectaría si somos emprendedores o si trabajamos en una empresa del ámbito tecnológico que no sea pública. Aquellas cuyas actividades principales consten en el tratamiento de datos en razón de naturaleza, alcance, fines y requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. ¿Qué empresas pueden ser estas? Pues puede ser, por ejemplo, una empresa de telemarketing. Una empresa de telemarketing continuamente utiliza los datos de carácter personal, la información para marcar el teléfono y llamar para vender productos. Entonces, en este caso, en estas empresas que utilizan datos a gran escala, un gran volumen de datos, que los datos de carácter personal pueden ser una parte fundamental, por así decirlo, de la actividad de la empresa, se requiere la existencia de este delegado de protección de datos. Por último, en aquellas empresas cuyas actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento de gran escala de categorías especiales de datos personales de acuerdo con los artículos correspondientes. Categorías especiales que serían o podrían considerarse los datos personales de especial protección que hemos visto anteriormente, pues los relativos a religión, creencia, afiliación sindical, todo lo relativo a datos de especial relevancia o especial protección y, por tanto, se exige que exista una persona concreta que sea el encargado del tratamiento de los datos de carácter personal y que de algún modo vele por el correcto cumplimiento de la normativa de protección de datos en esa empresa. Siempre existe la duda y cada vez más en Internet y la duda y el debate, porque no es algo que todo el mundo esté de acuerdo y mucha gente pues tiene su opinión personal al respecto, de a partir de qué edad se puede prestar ese consentimiento para facilitar los datos personales o autorizar su tratamiento. Al final, pues según la normativa de cada país, la mayoría de edad está en una edad concreta, pues en el caso de España son los 18 años, pero bueno, hay países que están en los 16, en los 21, para algunos aspectos en una edad, para otros en otra. Bueno, pues los datos de carácter personal, la realidad es que si lo ciñéramos a la mayoría de edad, pues viviríamos en otro mundo, porque no es real. A día de hoy, todos los adolescentes tienen un teléfono móvil y, por tanto, al tener un teléfono móvil, simplemente para poder encenderlo y poder utilizarlo, pues si eres Android tienes que tener una cuenta de Google, si es iPhone tienes que tener una cuenta de iCloud. Entonces, en consecuencia, te tienes que registrar, tienes que facilitar tus datos de carácter personal, tener un correo electrónico y en la práctica pues sería inviable el pensar que para autorizar esta utilización de los datos de carácter personal exijamos la mayoría de edad, porque o bien haríamos inviable la vida real, porque la realidad es que la tecnología está accesible cada vez a una edad más reducida y en cualquier caso los adolescentes tienen un acceso completo a la tecnología, o por otro lado, lo que podría ocurrir es que inevitablemente los adolescentes tuviesen que mentir con su edad, porque nada les iba a impedir tener un teléfono móvil o tener acceso a Internet y utilizarlo. Por lo tanto, tuvo que adaptarse, como decía el sentido común, la normativa para cuál era la edad para prestar el consentimiento en lo relativo a la protección de datos de carácter personal. En el ámbito europeo, la normativa europea reguló que esta edad para prestar el consentimiento serían los 13 años. Anteriormente en España estaba marcada en los 14. Por lo tanto, con la normativa europea es uno de los aspectos que la normativa europea era más permisiva, por así decirlo, que la normativa española, se redujo a los 13 años. Algunos de vosotros, sobre todo pues los que tengáis mayor edad, recordaréis una red social que se hizo muy famosa en España hace años, pues hace tiempo. Aparte de Facebook, había una red que, pues, que se desarrolló mucho entre los adolescentes que se llamaba Twenty, una red social que posteriormente compró Telefónica y se convirtió en un operador de telefonía móvil.
pero en su momento era una red social precisamente para adolescentes. Pues en esta red social había un requisito indispensable para poder registrarse. Normalmente, esto era hace ya bastantes años, en los cuales pues la tecnología no estaba tan al alcance de los adolescentes, sino que estaba mucho más controlada. En teoría no te podías registrar en Facebook si eras menor de edad o no podías hacer determinadas actuaciones en Internet siendo menor de edad. Pues esta red social fue novedosa y por eso tuvo mucho éxito entre los adolescentes, porque autorizaba el registro de cualquier persona con 14 años o más. Fijaron precisamente el poder registrarse en 14 años por este hecho concreto de que la normativa de protección de datos exigía que para poder prestar el consentimiento había que tener más de 14 años. Por lo tanto, aunque pensemos que esto no nos afecte, que en la práctica pues no tiene ningún sentido, pues puede haber ciertas funcionalidades, por así decirlo, de la vida social que sí que pueden tener relevancia y que para los adolescentes pues puede ser algo relevante. ¿Qué más cuestiones tenemos en lo relacionado con los datos de carácter personal? Bueno, pues ojalá no os haya ocurrido a ninguno, pero sí que ocurre en la sociedad. La situación de que alguna persona que conozcáis fallezca y posteriormente a su fallecimiento, pues las redes sociales siguen vivas, siguen funcionando y os aparece 6 meses después de que esa persona haya fallecido, os aparece una notificación en Facebook, os aparece una notificación en LinkedIn animándoos a felicitar a esa persona porque es su cumpleaños o imaginaros a felicitarla porque es su aniversario de trabajo en una determinada empresa. Bueno, pues esto, aparte de que es algo doloroso a quien le salta la notificación y es un ser querido suyo y me recuerda el fallecimiento de esa persona, pues evidentemente es algo inoportuno. Con la normativa actual se ha regulado el derecho a poder tratar esos datos de carácter personal de una persona fallecida, de alguien que haya fallecido. De manera que los herederos legales, se ha establecido que sean los herederos legales los que heredan igualmente estos derechos en lo relativo a los datos de carácter personal que tienen, pues tienen su función sobre todo en el ámbito de Internet, quienes puedan decidir y puedan anular, borrar, tratar o modificar los datos de carácter personal y la información de carácter personal que exista de esta persona fallecida en Internet. De manera que esto que no tenía regulación anteriormente, ahora sí que la tiene y en la mayoría de redes sociales o en la mayoría de empresas tecnológicas relacionadas también con el ámbito social, existe un formulario concreto para poder acceder a estos derechos de la persona fallecida y poder ejercitarlos oportunamente. De igual modo, los datos de carácter personal tienen relevancia en los datos de información crediticia. Imaginaros que vosotros, por cualquier cuestión, dejáis de pagar la electricidad del piso en el que vivís y entonces os consideran morosos. Esa información de morosidad la incluyen en un registro de morosos, como puede ser el ASNEF, y entonces luego cada persona que pone vuestro nombre en Internet le aparece que sois unos morosos, o cuando vais a compraros un ordenador nuevo y pedís la financiación en el MediaMarkt, pues les aparece como que anteriormente teníais deudas con otras entidades. Y en ese caso, pues esos datos de carácter personal se hacen públicos y aparecéis como morosos impidiendo ciertos derechos sin que sea lo justo. Bueno, pues con la normativa vigente, lo que se marca es que esta información que puede aparecer y sigue pudiendo aparecer en estos datos de morosos, al menos tenga que ser información comprobada, información que no esté en debate. Es decir, si a ti te acusan de no haber pagado una factura, imaginaros que cambies de compañía de teléfono móvil, estabais en Vodafone y os vais a Movistar. Y en Vodafone, por lo que sea, pues salta como que tenéis periodo de permanencia y no habéis pagado la penalización. Y vosotros decís que no lo vais a pagar y os meten en un fichero de morosos. Bueno, pues con la situación actual de la normativa de protección de datos de carácter personal, podéis ejercitar vuestros derechos de carácter personal y con ello evitar aparecer en ese fichero de morosos. ¿Cómo? Pues tendréis que alegar y tendréis que iniciar la reclamación correspondiente, por supuesto, no solamente decirlo, que no estéis de acuerdo con esa deuda. Por lo tanto, si no estáis de acuerdo con la deuda, no se os puede considerar morosos y no podéis salir perjudicados con esa información de cara a terceras acciones o terceras situaciones que os podáis encontrar, como puede ser ir a MediaMarkt a financiar un ordenador
y por tanto esa información está protegida, podéis ejercer vuestros derechos de carácter personal y que no aparezca en ese registro. Esto tiene ciertas limitaciones, por supuesto, porque si no perderían sentido los ficheros memorosos, pero sí que está regulado los supuestos en los que podéis estar eximidos de aparecer ahí. Nos pregunta vuestra compañera Alexa, ¿qué pasa con las cuentas que no tuvieron estos derechos o que murieron antes de estas leyes? Supongo que te refieres al punto que teníamos anteriormente de los derechos de las personas fallecidas. Bueno, pues las cuentas de las redes sociales, que es lo principal en este ámbito, de las personas que fallecieron con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, la realidad es que se podrían ejercer los derechos igualmente, porque lo que se ha regulado es el ejercicio de los derechos relativos a la protección de datos de carácter personal de las personas fallecidas, pero no necesariamente de las personas fallecidas con posterioridad a la regulación. Por lo tanto, alguien que falleció, por ejemplo, hace 5 años, sus herederos legales, que son a quien se ha legitimado a través de la norma para poder ejercer estos derechos, podrían ejercer los derechos y pedir a la red social que eliminen esos datos, esa cuenta o determinada información. Eso es, Alexa. Los familiares entonces podrían pedirlo. En la mayoría de las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, Facebook, existe un formulario concreto, pero os pueden exigir que acreditéis que sois de alguna forma, los propietarios de esos derechos a través de los títulos correspondientes pues de que sois herederos legales de la persona fallecida. Nos pregunta un compañero vuestro, José Vega. ¿También se considera dato personal a los datos de una persona jurídica, como su dominio, entiendo que quieres referirte? En el caso de las personas jurídicas de las empresas, los datos de carácter personal se modulan de otra forma. Las personas jurídicas, las empresas, tienen intimidad, pero no tienen intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay determinada información, como puede ser, como veíamos antes, los datos financieros, los ingresos, el domicilio, que son datos públicos. O sea, no se pueden proteger estos datos con la protección de datos de carácter personal, ni con esta norma, que no sería aplicable, ni con normas similares, porque la ley lo que marca es que esta información es pública. Esta información tiene que estar inscrita en los registros mercantiles y, de todos modos, todos estos datos se otorgan en escritura pública ante un notario que da fe pública de ello. Por lo tanto, al ser fe pública notarial, y al aparecer posteriormente en el registro mercantil, en el caso de España, en el registro de comercio, en otros países, es información pública. No hay protección de datos de carácter personal que valga en esos datos porque son públicos y son conocidos por todos. Puede existir la protección, no sé si es a eso a lo que te referías, en relación con el dominio. En el dominio de las personas jurídicas, el dominio de Internet, la dirección web. Si yo registro www.spainbusinessschool.com, por ejemplo, es el propietario de ese dominio, sí que se puede proteger la identidad de quién es el propietario. Hay determinados mecanismos para proteger esa identidad. No es una protección absoluta porque se pueden hacer determinados requerimientos a la autoridad competente justificando los motivos, etc., por los que requieres tener esa información, pero sí que existe cierta protección. Pero, como digo, solo de ciertos datos, porque la mayoría de los datos que se pueden considerar de carácter personal de una persona física extrapolable a una persona jurídica son datos públicos que aparecen en los registros mercantiles de comercio o en los registros correspondientes, pues si es una asociación, el registro de asociaciones correspondiente. Vale, continuamos. Datos personales en las redes sociales. Bueno, aquí me gustaría haceros una pregunta. No sé exactamente cuál es el módulo, la asignatura o el máster o el programa de especialización que estáis cursando cada uno de vosotros, habrá variedad, pero tanto en unos como en otros, todos los relacionados con empresa, todos los relacionados con tecnología, con publicidad, con marketing, pues tenéis cierta idea en el ámbito profesional y si no todo el mundo como consumidor, porque al final todos somos consumidores de las redes sociales, tenemos conocimientos o tenemos una opinión al respecto. ¿Cuál creéis que es la forma de obtener beneficio en las redes sociales? ¿Cómo obtienen sus ingresos? ¿Cuál es la monetización que tienen las redes sociales? ¿Por qué sale rentable
tener una red social como Facebook. Si al final Facebook, yo por ser usuario de Facebook no pago. No es como, por ejemplo, Spotify, que puedo pagar por utilizarlo, aunque tengo una versión gratuita. En el caso de las redes sociales, ¿cuál es su forma de ganar dinero? Tenemos ya algunas respuestas. A ver, ¿alguno más se anima a contestar? ¿Alguno quiere intentar contestar con el micrófono? Que activemos su micrófono y quiera contestar. Si alguno se anima, podemos intentarlo. Así participamos todos. A ver, ¿ninguno se anima con el micrófono? Vale, bueno. Leo yo vuestras respuestas. Si alguno quiere ampliar respuestas o lo que sea, que lo ponga en el chat y activamos su micrófono y participa. Alguno de los compañeros dice, pues la forma de obtener ingresos de las redes sociales es la publicidad. Otros nos dicen los datos y los anuncios, porque las empresas sí pagan por publicitar su marca. La publicidad y el tiempo que los usuarios pasan en él. Vale. Perfecto. Pero ¿por qué las marcas invierten en la publicidad en estas redes sociales? ¿Qué es lo que le hace valioso, por así decirlo, la publicidad? Nos dice un compañero, por ads, ya que tienen toda la info para hacer un buen target, porque hay millones de usuarios. Vale, perfecto, maravillosas respuestas. Efectivamente, las redes sociales al final utilizan nuestros datos de carácter personal y nuestra información personal para segmentarla y, aunque no vendan esa información propiamente a las marcas, sí que la utilizan para que la publicidad que las marcas introducen en las redes sociales tengan mucho mayor valor. No tendría ningún sentido que pongan a publicitar un restaurante de Barcelona, por ejemplo, a una persona que reside en Madrid o una persona que reside en Bogotá. No tendría mucho sentido. Puede ser que viajes y vayas de vacaciones a Barcelona y puedas visitar el restaurante, sí, pero es una situación que sería un caso remoto. Pero en la práctica, si ellos conocen cuál es tu domicilio, cuál es tu código postal, la realidad es que pueden aprovecharse completamente de publicitarte el restaurante que está a 100 metros de tu casa o en la manzana de al lado de tu puesto de trabajo. De igual modo, no tendría sentido que a mí como hombre pues me publiciten, por ejemplo, un secador del pelo cuando no tengo apenas pelo ni necesito secármelo con secador. Pues tendría más sentido que ese producto de secador o un producto de depilación se lo publiciten a gente que lo va a utilizar. Por lo tanto, utilizan estos datos de carácter personal, esta segmentación del público objetivo para que la publicidad vaya mucho más enfocada al público real y, por tanto, las marcas den mucho más valor a esa publicidad, la puedan vender ellos más cara y tenga mucha mayor efectividad. Al final, las marcas pagan por la publicidad, como bien sabréis, por la efectividad que ésta tenga. Si yo publicito algo a un público objetivo que no le interesa ni remotamente, pues no tendrá ningún sentido. Al final estoy pagando por una publicidad que no va a ser efectiva, no va a tener un ratio de conversión interesante, no me va a servir de nada. En cambio, si lo enfoco directamente a gente con ese interés concreto, la realidad es que va a tener un efecto mucho mayor y puedo obtener una rentabilidad mucho más eficaz y mucho más efectiva. Por lo tanto, las redes sociales, aunque a los usuarios no nos cobran por utilizarlas, o al menos la mayoría de las redes sociales, sabéis que, por ejemplo, en LinkedIn pues sí que hay una versión premium, pero bueno, las redes sociales, por así decirlo, más personales, como pueden ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser Instagram, no hay que pagar una cuota por la utilización de las mismas, se nutren económicamente de la publicidad por el valor de la utilización de los datos de carácter personal. Por eso, aunque la protección de datos de carácter personal pues es algo por muchos considerado aburrido, la realidad es que para el ámbito tecnológico, para el ámbito de Internet, para el ámbito del emprendimiento, es algo fundamental el tener al menos unos conocimientos básicos, porque al final en todos los aspectos tecnológicos afecta los datos de carácter personal. Desde el punto de vista de los usuarios, y en el caso de que seamos empresarios, desde el punto de vista del empresario, de los derechos que pueden ejercitar ante nosotros. Derechos fundamentales o los derechos más mínimos que existen en relación
con la protección de datos de carácter personal, los conocidos anteriormente como derechos ARCO, que ahora se han visto ampliados, como veremos a continuación, con otros derechos, además de estos. Bueno, pues derechos básicos y fundamentales. Derechos ARCO. Acceso, rectificación, cancelación y oposición. Poder acceder a los datos de carácter personal. Si tú tienes información de mí, tengo derecho a saber qué información tienes. Derecho a rectificar los datos de carácter personal. Si los datos no son correctos, tienes obligación de modificarlos para hacerlos reales. Y yo tengo derecho a solicitarte y a exigirte que los rectifiques, que los datos sean adecuados, fidedignos a la realidad. Derecho de cancelación. Derecho de cancelación es que determinados datos no los puedas tener, que yo no he facilitado esos datos, que canceles ese registro. Y derecho de oposición, que aunque tengas el dato no lo puedas utilizar o no lo puedas utilizar con determinadas finalidades. Hay un derecho más que os voy a contar, pero independientemente de esto, ahora veremos cómo operan estos derechos en el ámbito de la protección de datos. Uno de los derechos nuevos introducidos por la normativa europea es el derecho de la portabilidad de los datos. La portabilidad de los datos de carácter personal, esta palabra de portabilidad que se utiliza tanto con las operadoras de telefonía, de cambiarnos de una compañía a otra, también se puede utilizar con los datos de carácter personal. ¿Cómo funciona con los datos de carácter personal? Pues muy sencillo. Si yo me voy a cambiar, imaginaros, usando igualmente el símil de cambio de compañía, de una compañía eléctrica a otra, imaginaros de Iberdrola a Endesa, por poner un ejemplo, yo cuando me registre en una nueva compañía podría tener que facilitar nuevamente mi nombre y apellidos, mi cuenta bancaria para que me pasen el recibo, los datos del domicilio de instalación, los datos de la potencia, los datos del consumo medio, el número del contador, pues toda esta información que estamos hartos de tener que facilitar y que incluso en muchas ocasiones pues no sabemos ni dónde está, dónde encontrarla. El derecho de portabilidad de los datos nos otorga el derecho a pedirle a la compañía antigua que le facilite directamente los datos a la compañía nueva, sin tener nosotros que buscarlos o facilitárselos. De esta forma, tienen que entregarle con nuestra autorización y a través de nuestra solicitud, por supuesto, esos datos de carácter personal en un medio entendible y organizado para que ellos puedan utilizarlos sin tener que molestarnos nosotros en facilitarlos. Cuidado, lo que os comentaba antes, todos los derechos de carácter personal. Bueno, hemos visto como derecho de carácter personal, a ver, hemos visto el derecho de oposición y el derecho de cancelación. ¿Significa que yo puedo pedir, por ejemplo, al banco, yo me doy de baja de un banco y me voy a otro? Y entonces le digo al banco antiguo, quiero ejercer mis derechos de protección de datos. Borra absolutamente todos mis datos. No quiero que tengas ninguna información de mí. ¿Ellos van a borrar los datos? ¿Tiene el banco o cualquier empresa que borrar nuestros datos porque nosotros lo pidamos? Bueno, pues la respuesta es no. Tenemos derechos de protección de datos de carácter personal, pero estos derechos tienen límites. Cualquier entidad financiera, cualquier entidad como puede ser pues la compañía eléctrica que decíamos antes, nuestro empleador, el empresario para el que trabajábamos anteriormente, podemos ejercer los derechos de protección de datos y que no los pueda utilizar, bloquearlos, por así decirlo, el prohibirle el utilizarlos, pero no el obligarle a borrarlos. ¿Por qué? Porque la realidad es que esas empresas pueden necesitar esos datos para usos posteriores o para acreditar cuestiones anteriores. Por ejemplo, el banco tiene que facilitar una información fiscal para que la agencia tributaria, la Hacienda Pública, conozca cuáles han sido nuestros movimientos, cuáles son nuestros ingresos, los intereses y las retenciones que nos han dado por esos intereses en la cuenta bancaria o las comisiones. Esa información nosotros no le podemos pedir que la borre, porque es una información que tiene obligación por ley de tener y de facilitar a la administración pública correspondiente. Podremos prohibirle que utilice esos datos de carácter personal, que les dé ningún tipo de finalidad comercial, de publicidad, estadística, etc. Pero no obligarle a borrarlos porque la obligación legal le exige que mantenga esos datos de carácter personal. Por lo tanto, tener en cuenta que todos estos derechos tienen determinadas limitaciones. Los datos de carácter personal, como comentábamos antes, tienen una gran relación con el ámbito tradicional, pero han tenido un gran auge y han tenido su protección especial
por el ámbito de la tecnología. El ámbito de la tecnología es un ámbito global. Vivimos en una completa internacionalización. No hay más que ver tanto en el ámbito tecnológico, cualquier empresa tecnológica que funciona en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en cualquier tipo de país, puede ofrecer sus servicios a través de Internet, pero es que estamos interconectados no solamente ya por el ámbito tecnológico, sino por cualquier cuestión como la que vivimos actualmente de la crisis sanitaria. Al final, el coronavirus es un virus que nació o que, según se conoce, tuvo su origen en China, pero se ha distribuido por todo el mundo. Vivimos completamente globalizados y los datos de carácter personal no iban a ser una cosa diferente. Por lo tanto, existe también una normativa y unos principios relativos a la transferencia internacional de los datos de carácter personal. Y esto viene a marcar que tiene que existir una protección de nuestros datos de carácter personal relativa a que si los datos de carácter personal que yo facilito, por ejemplo, a Amazon, no tienen la misma protección en España que en Italia, pongamos por ejemplo, no podrán compartir esos datos con ese tercero. ¿Qué ha hecho esto? Pues ha hecho que la mayoría de los países líderes de alguna forma en el ámbito tecnológico tengan que poner las mayores restricciones y la mayor protección en los datos de carácter personal. ¿Por qué? Pues os pongo un ejemplo muy, muy sencillo con el caso de Amazon. Yo entro en la web de Amazon España, voy a comprarme un ordenador nuevo, yo busco por internet, veo el que más me gusta y realizo la compra. Pero es que en muchas ocasiones el producto que yo compro en Amazon España no está en España, sino que me lo mandan desde un almacén que tiene en Alemania. Por lo tanto, para que el almacén de Alemania sepa que tiene que enviar el paquete con una pegatina a nombre de Luis Miguel Larriba y con mi dirección, tienen que tener mis datos de carácter personal. Por lo tanto, hay una transferencia internacional de datos de carácter personal entre España y Alemania, porque aunque yo he facilitado los datos a Amazon España funciona con un sistema de almacenaje de stock global y tiene que facilitar esa información al almacén correspondiente fuera de España para que entregue ese producto, lance ese producto por correo, por mensajería o como corresponda hacia el destinatario en España. Por lo tanto, en la mayoría de las empresas actualmente y en Internet es básico, es fundamental, existe una transferencia internacional de datos de carácter personal y por tanto tiene que existir esa protección y ese máximo requisito y exigencia en lo relativo a la normativa de protección de datos de carácter personal en el aspecto internacional. Bueno, pues toda esta historia, todos estos datos, ha sido lo relativo a la protección de datos de carácter personal dentro del ámbito de Internet. ¿Tenéis alguna duda?